Hola y bienvenido a este nuevo video. Hoy les mostraré cómo modificar el sistema de transmisión y cómo ensamblar su eje. En esta primera pantalla se puede ver, en la ventana de vistas previas, los ensambles que se han trabajado en los videos anteriores. Abriremos el último que construimos, nos acercamos a la vista previa y activamos la operación para abrir el archivo. Primero vamos a terminar el diseño de la rueda dentada para ensamblarlo con el eje y ajustar las medidas para que puedan funcionar con una determinada holgura y tolerancia. Para realizar estas modificaciones debemos abrir la rueda dentada de forma independiente y realizar un agujero en su centro, en el cual se pueda alojar el eje. Nos acercamos a la rueda dentada y hacemos clic derecho para activar el menú de marcado. En este menú vamos a activar la operación para abrir que se encuentra en la parte superior. Pero si observa, se ha sombreado todo el ensamble. Así que se abrirá primero todo el ensamble que Inventor lo tiene empaquetado porque fue resultado del diseño acelerado, una función que tiene Inventor para hacer este tipo de sistemas de transmisión. Y se creará una nueva pestaña con el nombre que por defecto el programa le pone a este tipo de ensambles. Ahora nos acercamos a la rueda dentada y hacemos clic derecho. Notará que solo se selecciona esta parte y en el menú de marcado seleccionamos nuevamente la operación para abrirla. El programa abre la pieza en el entorno gráfico para construir o modificar partes con la cinta de funciones necesarias para esta operación. Con Inventor se pueden crear bocetos sobre cualquier superficie de cualquier parte y construir cualquier forma necesaria para lograr nuestro diseño. El procedimiento es acercar el puntero a la superficie de la rueda dentada donde queremos realizar el nuevo boceto y hacer clic sobre ella. Con esta opción se activa un menú de varias opciones, dentro de las cuales se tiene una para crear un boceto. Así que nos acercamos a la superficie de esta pieza sobre la que vamos a realizar el agujero. Hacemos clic en la superficie y aparece el menú. Aquí vamos a seleccionar la que nos permite crear un nuevo boceto. En este caso, vamos a crear un círculo para alojar el eje. Pero debemos saber cuál es el diámetro del eje. Así que vamos al menú de acceso rápido y usamos la función abrir. Dentro buscamos el eje, lo seleccionamos y lo abrimos. Para medir el diámetro usamos la función medir que se encuentra en la pestaña de herramientas. En el panel medir, operación medir. La activamos y luego seleccionamos la parte que deseamos medir. En la ventana de medidas aparece la dimensión del radio, el diámetro, la longitud total y el área de la parte que hemos seleccionado. Para nuestro caso solo necesitamos saber el diámetro, que en este caso es de 40 milímetros. Así que regresamos a la rueda dentada y vamos a crear el círculo de 40 milímetros de diámetro. Vamos al panel para crear formas geométricas y activamos el círculo. Luego seleccionamos el centro de la superficie de la rueda dentada y en la ventana de edición ingresamos 40 milímetros. Finalizamos el boceto y activamos la operación para realizar una extrusión o extender el círculo. Como se trata de construir un agujero, debemos cambiar la forma de esta extensión, que debe ser de cortar. Y en tipo de extensión seleccionamos para que lo haga en toda la pieza seleccionada, en todo su espesor. Para aplicar la operación, ahora hacemos clic en OK. Vamos a guardar la pieza modificada y regresar al ensamble. Así que, como puede ver, la modificación ahora ya se encuentra activada. Vamos ahora a agregar el eje. Así que activamos la función de lugar que se encuentra en el panel de componentes. Luego seleccionamos el eje y lo abrimos. Al agregar una pieza, esta siempre viene con un eje de coordenadas en colores para poder identificarlo. Esto nos permite ubicar la pieza de tal manera que nos facilite la visualización para poder realizar el ensamble. En este caso, la rueda dentada tiene su centro en el eje Z, si observamos este eje de coordenadas. Así que vamos a girar el eje que vamos a ensamblar para que se coloque en esa dirección. Si observa el eje, tenemos que rotarlo alrededor del eje Y para lograr esta posición. Así que hacemos clic derecho y en el menú de marcado seleccionamos rotar en el eje Y. Con esto, la pieza queda en la orientación deseada. Ahora la ponemos en un lugar cercano a nuestra rueda dentada. Hacemos clic para ubicarla
Y luego tenemos que presionar la tecla escape de nuestro teclado para cancelar esta operación. Así evitamos que el programa siga generando piezas similares. Ahora debemos elegir el ensamble correcto y para ello debemos saber cómo se van a unir estas dos piezas para que cumplan el objetivo de nuestro diseño. Un eje debe poder unirse de tal forma que pueda entrar y salir para posibles trabajos de reparación o mantenimiento. Así que vamos al panel de relaciones y seleccionamos la operación para unir piezas. En la ventana de configuración tenemos varios tipos de unión. Haciendo clic en la ventana desplegable podemos ver todas las opciones que tiene el programa. Pero si no sabemos qué unión usar, podemos dejarlo en automático y el programa hará el trabajo por nosotros. Así que dejaremos todo como está. Podrá notar que en la sección de conexiones el programa ya tiene la opción para seleccionar la primera pieza activada. El siguiente paso es acercarnos a la primera pieza, que en este caso es el eje, y localizar la zona por donde se conectará. Recorriendo el puntero saldrán varios círculos de color plomo con una pequeña esfera en su centro de color verde. Esta es una señal para poder ubicar el punto de forma exacta. Si ese es el lugar por donde queremos la conexión, la seleccionamos haciendo clic. El centro elegido se pone en un contorno de color azul y en la ventana de configuración la conexión 1 se desactiva y la conexión 2 se activa para seleccionar la nueva pieza. Ahora nos acercamos a la rueda dentada y tratamos de localizar el círculo plomo con la esfera de color verde en el centro, en la posición que deseamos conectarla con la primera pieza. Hacemos clic y las piezas se unirán. Como puede observar, en tipo de conexión, el programa ha seleccionado la unión cilíndrica. Para finalizar hacemos clic en OK y tenemos nuestro ensamble con la unión terminada. Para que este ensamble quede completo, el eje debe quedar restringido de tal forma que no se desplace hacia arriba o hacia abajo. Algo que actualmente ocurre. Si hace un clic sostenido en el eje y se mueve en esas direcciones, notará que el eje se sale del agujero donde queremos ensamblarlo. O sea, el diseño se puede modificar por algún movimiento involuntario durante nuestro trabajo en el programa. Así que vamos a fijarlo usando las operaciones de restricción. Vamos al panel de relaciones y seleccionamos la operación de restricciones. En la ventana de configuración, dejamos la opción de restricción que aparece por defecto y que se denomina acoplar. En el tipo de solución, la que nos permite nivelar para que las caras del eje con la cara de la rueda tengan la misma orientación, es la solución que se denomina nivelar. Así que vamos a seleccionarla. Pero ambas caras no deben estar en el mismo plano. Así que vamos a usar la ventana de compensación, que se encuentra aquí en la parte inferior de los tipos, y en ella vamos a ingresar menos 40 milímetros. Elegimos esta medida porque la parte del eje que estamos restringiendo tiene 100 milímetros de longitud y la rueda tiene 20 milímetros de espesor. Así que con una separación de 40 milímetros, ambas piezas quedarán restringidas en su posición central. Hacemos clic en OK para guardar esta operación y culminamos nuestro ensamble. Pues bien, eso es todo en este video. En el próximo culminaremos el diseño de nuestro tornillo y crearemos la animación de este ensamble. Así que los espero.